Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y precisamente el tema de hoy es la libertad de expresión y cómo esta libertad de expresión está relacionada con la libertad de pensamiento. Y como referencia vamos a utilizar este libro, La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, un importante filósofo liberal austriaco del siglo XX, un filósofo muy importante, muy relevante y que incluso tiene continuación y debate en la actualidad. Bueno, ya utilizaremos otro programa en Radio Eleuteria para hablar de Jean-François Revel, su libro Cómo terminan las democracias, y que precisamente se fundamenta en La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. Recomiendo muchísimo este libro. Para nuestros radioescuchas, yo los invito a suscribirse al canal de YouTube que tenemos en Radio Eleuteria para que puedan ver la edición de este libro. Este libro es de la editorial Paidós. Recomiendo muchísimo su lectura. Es un libro denso, muy largo, en donde se critica principalmente el historicismo que maneja Platón, el historicismo que también maneja Hegel y principalmente el historicismo marxista. Aunque también en este libro se habla sobre la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Justamente haciendo referencia a Carta sobre la tolerancia de John Locke. Y se habla aquí del fenómeno de la paradoja de la tolerancia, que más adelante voy a explicar. Es un concepto muy importante para nuestra actualidad. Y pues bien, durante la Baja Edad Media se hablaba muchas veces de una palabra que es hereticus, que en latín significa opción. Esta palabra hereticus viene del griego airesis, que significa decisión o separación. Pues bien, hereticus significa herejía en castellano. Viene precisamente de hereticus, opción, y anteriormente del griego airesis, que es decisión o separación. Pues bien, la herejía es precisamente eso. Durante la Baja Edad Media se acusaba a una persona de ser hereje, no precisamente por practicar la brujería, ni adorar al diablo, sino más exactamente por pensar diferente al resto, por separarse de precisamente este sentido común de la sociedad, un sentido común que se traduce en un pensamiento único. No existen opiniones diferentes, no existe disidencia, no existe crítica. Al haber crítica, se hace un ejercicio de la libertad. Es precisamente el eslogan de este programa. Incluso este programa se llama Radio Eleuteria, porque Eleuteria era precisamente la diosa griega de la libertad. Y pues bien, la crítica es precisamente eso, un ejercicio de la libertad. Al no existir libertad, no existe crítica. Y al no existir crítica, no existe un desarrollo del pensamiento humano. Pues bien, en la Baja Edad Media se acusaba a una persona de hereje, no exactamente por practicar brujería o artes oscuras, sino justamente por pensar diferente. Ahora bien, en la actualidad ya no se les llama herejes a los que piensan diferente, ya se les asigna otro tipo de conceptos, otro tipo de apelativos, por ejemplo, racista o alguien de derecha o alguien de, no sé, fascista, nazi, facho, ese tipo de motes que muy comúnmente nosotros encontramos en las redes sociales, este tipo de apelativos que justamente descalifican a la persona, no a su argumento. Es precisamente lo que se le llama una falacia ad hominem y que nos recuerda un pasado oscuro, un pasado que justamente proviene de la Baja Edad Media. Que bueno, ya esas personas que atacan a la persona, no a su argumento, sino a su persona, llamándolos fachos, llamándolos racistas, de derecha, no lo sé.
infinidad de calificativos que se les asigna a una persona solamente por pensar diferente, nos lleva a recordar este pensamiento oscuro, este pensamiento medieval, en donde ya parece que es un fanatismo religioso, en donde se ocupan este tipo de calificativos justamente para personas que piensan distinto. Y pues viene de allí, apelando justamente a la etimología de la palabra, hereticus, que es opción, la opción de pensar diferente al resto, o si bien si queremos referirnos a la palabra original, airesis en griego, es decisión o separación, la decisión de pensar diferente, la decisión de pensar por sí mismo y no a través de los demás. O justamente separación, que también se traduce en la palabra en griego, separarnos del pensamiento común, separarnos justamente de este sentido común, que no tiene nada de sentido común si nosotros relacionamos el sentido común como concepto con la lógica. El sentido común no es lógico muchas veces. El sentido común más exactamente se fundamenta en creencias, no en entendimiento, no a través de un ejercicio de la razón, de una crítica de la razón. Y eso es lo que distingue a nuestra sociedad, que realmente se la ha llamado posmoderna, en que nuestro pensamiento es laxo, que no hacemos un ejercicio, una crítica de la razón sobre las cosas, sobre los fenómenos, sino que nosotros juzgamos la realidad a través de emociones, a través justamente de lo emotivo, de creencias incluso. Y pues bien, con esto comenzamos precisamente la herejía. Ahora, si nosotros hacemos una analogía entre la Baja Edad Media oscurantista con nuestra sociedad actual, al menos en la sociedad medieval, en la Baja Edad Media, al que pensaba diferente, se le quemaba en la hoguera. Recordemos el martillo de las brujas, este libro. Pero bueno, ¿dónde está la hoguera en la actualidad? ¿Dónde está la hoguera en nuestra sociedad posmoderna del siglo XXI? Pues bien, una persona que es hereje, es decir, que no piensa como los demás, que, bueno, puede emitir cualquier juicio o cualquier opinión que puede ser verdadera o falsa, pero que finalmente hace un ejercicio de libertad de expresión que no concuerda con el pensamiento común, que no concuerda con el sentido común, que no es sentido común porque no es nada lógico, pues bien, se le quema en la hoguera de la opinión pública, se le descalifica, se le insulta, incluso una persona, por ejemplo, un académico en alguna universidad, o por ejemplo yo, que me encuentro ante un micrófono haciendo un ejercicio crítico, bueno, yo puedo ser incluso arrestado. Llamémoslo, no sé, si yo me encontrara en China, o me encontrara en Corea del Norte, o en Cuba, o en Venezuela, pues yo sería arrestado y sabrá Dios lo que me pasaría con mi integridad física. Ahora bien, a un académico universitario que se atreva a, no sé, emitir una opinión, llamémosle racista, misógina, clasista, bueno, nos hemos dado cuenta que bueno, a través de la pandemia, a lo que nos ha orillado la pandemia, que es a tomar clases en línea, muchas veces estas clases en línea son expuestas en las redes sociales y eso conlleva a que el académico sea despedido, sea eh, echado de su cargo de docente o de investigador. Eso ya ha pasado, lo hemos visto muchas veces en redes sociales, de que por cualquier comentario, por más grave o ligero que sea, es despedido. Es obligado a retractarse y precisamente conlleva a consecuencias graves, ya sean legales o incluso sociales. Eso hemos visto y esa es precisamente la hoguera actual. Esa es la hoguera de la sociedad contemporánea del siglo XX, la hoguera de la opinión pública, en donde se quema, se lincha, utilizando la metáfora de la hoguera, se lincha públicamente al hereje, al que piensa distinto, al hereticus, al
al que practica la airesis, la decisión o la separación. Ahora bien, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la libertad y qué relación tiene con el liberalismo? El liberalismo, ya lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo de estos programas en Radio Eleuteria, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión que fundamenta el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, de acuerdo a la definición que da Alberto Venegas Lynch. Y justamente Alberto Venegas Lynch se nutre de la tradición liberal clásica de Kant, con su imperativo categórico de actuar como si nuestro comportamiento fuese imitado universalmente. Eso quiere decir respetar el proyecto de vida del prójimo, respetar su vida, su propiedad y su libertad, así como él también tiene la obligación de respetar mis 3 derechos fundamentales. Y también va ligado al segundo tratado del gobierno civil de John Locke, donde precisamente se postulan estos 3 derechos fundamentales del hombre: la vida, la propiedad y la libertad. Así que bien, el liberalismo es la defensa de la libertad individual. Eso se podría definir como liberalismo de manera muy reduccionista, de manera muy sencilla, porque realmente requeriría yo unas 2 horas en alguna plática para explicar de manera holística la definición de lo que es el liberalismo. Y pues bien, el liberalismo a lo largo de la historia ha sido una disciplina filosófica que defiende la libertad de expresión del individuo, porque precisamente la libertad es el principio pilar de toda sociedad tolerante, de toda sociedad democrática. Ahora bien, ¿qué relación tiene la libertad de expresión con la libertad de pensamiento? Precisamente, la libertad de expresión va ligada al pensamiento, porque nosotros, a través de un ejercicio de expresión, a través de un ejercicio discursivo, ya sea escrito u oral, o incluso manifestado en diferentes artes, nosotros hacemos un ejercicio no solamente de expresión, sino de pensamiento. Nosotros exponemos a los demás a través de un discurso artístico, una novela, un artículo, un ensayo, o incluso en un programa de radio o de televisión, exponemos lo que pensamos, exponemos nuestro pensamiento. Y cuando existe un lobby, un grupo de presión social que exige que yo sea callado, de esa manera están atentando contra mi libertad, porque las palabras no matan, lo que matan son las acciones. Aunque yo, tendría que explicar de manera muy larga, muy compleja, lo que es la praxeología, lo que es el estudio de la acción humana. Y justamente el lenguaje que sea un lenguaje escrito, oral, kinestésico, solamente es un medio, no es un fundamento material. Aunque el lenguaje sí tiene un fundamento material en el cuerpo, pero el lenguaje en sí mismo, es decir, el lenguaje en sí es únicamente un medio para comunicar ideas a los demás. Y las palabras no dañan, lo que dañan son las balas, son los golpes en la cara, las patadas. Pero que se reprima precisamente el lenguaje es un sinsentido. Ahora bien, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión van estrechamente ligadas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿existen límites a la libertad de expresión? Pues bien, podemos poner ejemplos muy rasposos, ejemplos polémicos. Por ejemplo, una persona que haga propaganda del yihadismo islámico en México no nos agradaría. O una persona que haga una apología del esclavismo, no sé, un redneck que venga y que diga que las personas afroamericanas se pueden catalogar como propiedad privada, o que llegue una persona, no sé, blanca y que hable despectivamente, de manera muy peyorativa, sobre personas indígenas. Eso nos puede desagradar, porque nosotros no somos así, no pensamos igual que esa persona. Sin embargo,
existen lobbies que precisamente justifican la censura con respecto a este tipo de discursos, precisamente con la justificación de no hacer una apología, de que las personas no se dejen llevar por este clima de opinión. Pero bien, nosotros debemos preguntarnos, nosotros como académicos, o nosotros como intelectuales, o nosotros como comunicadores de un medio masivo como es la radio o la televisión, nosotros precisamente somos los dueños de la moral. Nosotros podemos justificar la censura, es decir, atacar a la libertad de expresión con la justificación de que los demás no piensen por sí mismos, sino que piensen igual que yo de acuerdo a mis parámetros morales y éticos. No, las personas tienen la libertad de elección. Las personas no son niños, no son seres que necesitan la dirección de alguien. Las personas deben de hacerse responsables de sus propias decisiones y de sus propios pensamientos. Yo puedo referir el ensayo de Kant, Was ist Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? Donde Kant precisamente responde a esta pregunta. La ilustración es la superación de la mayoría de edad, pero no en el sentido biológico, en el que un hombre deja de ser un niño. No, la ilustración es cuando un hombre comienza a pensar por sí mismo, ya no necesita de la tutela de otro para poder actuar y pensar a través de sí mismo. Es decir, la ilustración es cuando una persona se vuelve autónoma, se deslinda de la dirección de otro. Y nosotros como académicos, como intelectuales, bueno, yo no soy un intelectual, pero bueno, hablando de los intelectuales o de las personas que manejan y conducen un programa de radio, de televisión, únicamente tienen que defender la libertad de expresión, no editorializar como lo hace Facebook o lo hace YouTube, en donde sí se hace una selección, una discriminación del contenido. No, la función que tiene una persona que puede catalogarse como un intelectual es enseñarle al otro a tomar sus propias decisiones por sí mismo. Ahora bien, regresando a esta pregunta, ¿la libertad de expresión tiene límites? Haciendo referencia a la propaganda yihadista islámica o a la propaganda, no sé, conservadora de el Ku Klux Klan o los rednecks, los hillbilly. Pues no, realmente la libertad de expresión no tiene límites. El único límite que tiene la libertad de expresión es cuando se utiliza la libertad de expresión para atacar precisamente a la libertad de expresión. Esa no es una frase mía, esa es una frase de un historiador británico llamado Neil Ferguson, en donde él plantea eso. La libertad de expresión tiene un límite, y ese límite es justamente cuando se utiliza la libertad de expresión para atacar precisamente a la libertad de expresión. Ahora bien, se puede recordar convencionalmente una frase que es falsamente atribuida a Voltaire, a este filósofo francés, en donde se plantea que puedo estar en contra de tu opinión, pero yo puedo dar mi vida por defender el derecho a que tú digas esa opinión. Más o menos va así, mal traducida, mal recordada por mi parte, pero se resume en eso. Yo puedo estar en contra de lo que tú dices, pero yo defenderé con mi vida el derecho a que tú emitas esa opinión, que a mí me puede parecer verdadera o falsa, pero bueno, tú tienes el derecho a decirla. Bueno, esto es falsamente atribuido a Voltaire. Esta frase realmente es de una escritora que hizo una biografía de Voltaire en Los Amigos de Voltaire, The Friends of Voltaire. Es una escritora británica llamada Evelyn Beatrice Hall, en donde ella saca precisamente esta frase, ya sea de Voltaire o de Evelyn Beatrice Hall, no importa. Lo que importa es la fuerza ética de esta frase. Ese es nuestro deber como comunicadores, ese es nuestro deber como personas que se dedican a la comunicación, ese es nuestro deber como intelectuales, como académicos, como líderes de opinión. Nosotros debemos de evitar que se formen climas de opinión que apelen a la censura, porque precisamente nosotros tenemos
un derecho a ofender al otro. Esto puede incluso sonar rasposo, sonar polémico, pero nosotros sí tenemos el derecho a ofender al otro. Por ejemplo, Galileo Galilei en su tiempo, a través de sus teorías astronómicas, ofendió a la opinión pública. Se sintieron profundamente ofendidos porque esa teoría de Galileo Galilei no correspondía con los parámetros establecidos por la Iglesia Católica en su momento en Roma. Y se obligó a Galileo Galilei a retractarse retractarse de una verdad. Ahora, si nosotros exigimos a un gobierno a través de un grupo de presión hacer una apología de la censura, nosotros estamos limitando el desarrollo del pensamiento humano. ¿Qué sería del mundo si el clima de opinión que surgió a partir de la Iglesia Católica durante el tiempo de Galileo Galilei hubiese sido afirmativo? Pues bien, nosotros seguiríamos pensando que la Tierra es el centro del universo. Nosotros no conoceríamos una verdad, y a través de un ejercicio dialéctico civilizado, nosotros sí podemos ir descubriendo la verdad de la realidad a través de la libertad de expresión y pensamiento. Y pues bien, antes de pasar al segundo bloque, quiero justamente terminar con esta idea. No, ¿por qué nosotros tenemos un derecho a ofender a los demás? Pues bien, cuando nosotros decimos algo que es verdadero pero que no corresponde con el pensamiento único de los demás, por supuesto que vamos a ofender a los demás. Por supuesto que va a haber personas que se van a sentir agredidas, aludidas. Pero si a nosotros nos quitan ese derecho a ofender al otro, nos están obligando a ser hipócritas, porque nos están obligando, aunque nosotros no pensemos como los demás, nosotros tenemos que simular que pensamos como el otro, únicamente por este patético sentimiento de no sentirnos excluidos, o este patético sentimiento de no querer ofender a los demás. La libertad duele, pero tiene que ser defendida. Ahora bien, ¿qué es la tolerancia? De acuerdo a la Carta sobre la Tolerancia de John Locke, tolerancia es muy diferente al respeto. El respeto, según Locke, se da cuando nosotros admiramos a una persona virtuosa, por ejemplo, una persona que es honesta, que se sacrifica por los demás, es decir, que tiene virtudes. Pero no todo aquello que conforma la realidad es digno de respeto. Hay cosas que son deplorables, hay cosas que son asquerosas, hay cosas que son detestables. Eso no amerita respeto, eso lo que amerita es tolerancia. Y la tolerancia es muy distinta al respeto. La tolerancia se puede resumir como lo dice Locke. La tolerancia es cerrar los ojos a lo que nos resulta molesto. Eso es precisamente la tolerancia. Ignorar lo que nos resulta diferente, ignorar lo que nos resulta molesto, lo que nos resulta odioso. Eso es la tolerancia, es muy distinto al respeto. Ahora bien, hablando precisamente de este libro, La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, se plantea precisamente el concepto de la paradoja de la tolerancia, que bueno, voy a explicar en el bloque último de este programa, porque ya no me da tiempo, me queda solamente un minuto, pero es muy, muy importante tener presente este concepto, la paradoja de la tolerancia que plantea Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, porque este concepto se ha deformado, se ha tratado de darle otro significado que no tiene en este libro. Y bien, en el siguiente bloque vamos precisamente a explicar a profundidad qué es exactamente la paradoja de la tolerancia de acuerdo a Karl Popper. Y pues bien, amigos radioescuchas, no se vayan. Los invito a quedarse. Radio Eleuteria. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y bueno, yo les recomiendo muchísimo este libro de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, en donde se explica precisamente este concepto de la paradoja de la tolerancia. Vuelvo a repetirlo, la tolerancia es muy diferente al respeto. Y cuando nosotros le exigimos a un Estado proteger nuestros sentimientos, estamos justamente haciendo una referencia
a un estado superpoderoso, a un estado totalitario. Si nosotros queremos una sociedad en donde todos piensen igual, lo cual es prácticamente imposible, al menos en sociedades democráticas, pero si nosotros queremos precisamente una sociedad en donde todo el mundo piense igual, eso únicamente es posible en una sociedad totalitaria, en donde un Estado se hace cargo de lo que puede decir o no decir una persona, de lo que está bien y no está bien, de lo que es verdad y lo que no lo es. Pues bien, la paradoja de la tolerancia, según Karl Popper, es que en una sociedad abierta, en una sociedad en donde existe una democracia liberal, se permite cualquier tipo de opinión, por más agresiva, transgresora y polémica que sea. Un nazi puede defender sus ideales en una sociedad democrática liberal, siempre y cuando aquella persona no trate de imponer sus ideas a través del uso de la fuerza. Eso es una sociedad abierta, una sociedad en donde se permite cualquier tipo de opinión, por más deplorable que sea, siempre y cuando no se imponga dicha idea a través del uso de la fuerza, a través de la coerción estatal o a través de un grupo violento. Y pues bien, en eso se resume la paradoja de la tolerancia. Nosotros debemos de ser tolerantes con las ideas, siempre y cuando esas ideas no se impongan a través de la fuerza. Ahí sí entra una paradoja. Hay que ser tolerantes hasta cierto límite. Es decir, no dejar que una persona se haga con el poder y trate de imponer sus ideas a través del uso de la fuerza. Pero sí hay que escuchar al otro, sí hay que tratar de entenderlo. Incluso nosotros también tenemos el derecho a contestarle, hacerle ver su propio error. De esa manera se desarrolla el pensamiento en sociedades civilizadas. Y pues bien, respondiendo a una última pregunta, ¿quién es el peor enemigo de la democracia? ¿Quién es el peor enemigo de una sociedad abierta, de una sociedad democrática liberal? Son precisamente los intelectuales, los líderes de opinión que exigen censura, exigen la desmantelación de todos aquellos discursos que no se apeguen a sus parámetros morales o sus parámetros ideológicos políticos. Ellos son los peores enemigos de las sociedades abiertas, porque ellos sí exigen censura, ellos sí exigen coerción, el uso de la fuerza del Estado para imponer ideas suyas, no las ideas del resto. No se permite que el otro exprese su opinión y que nosotros le podamos contestar y hacerle ver sus propios errores. Eso es precisamente el enemigo de una sociedad abierta. Ellos son los enemigos de la libertad de expresión. Y pues bien, existe un ensayo maravilloso de Jean-François Revel, que es precisamente cómo terminan las democracias. Las democracias terminan porque, bueno, de acuerdo a Revel, se permite cualquier tipo de opinión y muchas personas se dejan llevar por lo emocional, por la creencia, por lo ideológico, y se crea un clima de opinión en donde las mismas personas exigen censura. El vulgo, la mayoría, las mayorías exigen al Estado que se censuren ideas disidentes, aquellos herejes que no se ajustan precisamente a los parámetros ideológicos, los parámetros políticos del resto, al sentido común. Y pues bien, de acuerdo a Jean-François Revel, es precisamente eso, los enemigos de las democracias, de las sociedades abiertas en donde se permite la libertad de expresión, son precisamente los intelectuales, los académicos, los comunicadores, son los enemigos de la libertad de expresión. Pues bien, yo lo que odio más sobre todo este mundo es un asqueroso hippie protestante. A mí no me agradan, pero yo tengo que escucharlos. Yo no puedo exigirle a un Estado o a un grupo de presión censurarlo. Ese hombre, por ideas tan absurdas que pueda tener, ese hombre tiene derecho a expresarlo, siempre y cuando no utilice la fuerza para imponer dichas ideas. Y eso es actualmente el cáncer de nuestra sociedad, en donde nosotros nos dejamos llevar por emociones, por creencias, sin hacer precisamente una crítica de la razón, utilizar precisamente el sentido crítico, la lógica, la verdad como estandarte, porque la verdad no necesita imponerse, la verdad tiene su propia fuerza. Únicamente la mentira
es la que sí necesita de la coerción, de la fuerza del Estado para imponerse sobre los demás. Eso es una frase de nuestro ya fallecido amigo, don Antonio Escotado, que escribió precisamente Los enemigos del comercio, esta obra monumental, esta defensa a la libertad y al comercio, que todo mundo debería de leer. La verdad no necesita imponerse, no necesita la fuerza de un Estado ni de nadie, porque la verdad habla por sí misma. Esto precisamente nos remite a Kant. Y pues bien, amigos radioescuchas, yo los invito nuevamente a sintonizarnos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través de la Voladora Radio. Agradezco mucho este espacio que me proporciona la Voladora y agradezco mucho a nuestra operadora Rocío Castillo detrás de cabina por este trabajo que realiza siempre. Se lo agradecemos mucho, sobre todo a ustedes. Y pues bien, Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego.